Hola, en esta cápsula número 11 vamos a hablar de los compuestos binarios utilizados en cerámicos avanzados y el YBCO. Ya habíamos tenido una cápsula en la que hablamos de estructuras cristalinas de compuestos binarios, pero era más que todo para óxidos tradicionales. Ahora vamos a hablar de algunos materiales sintéticos que se nos quedaron pendientes, que son más utilizados en la industria de cerámicos avanzados. Recordemos que cuando hablamos de estructura cristalina de compuestos binarios, hay un grupo de compuestos químicos que comparten la misma estructura cristalina, por ejemplo, que sea cúbica, pero que tienen diferente composición química, como el cloruro de calcio con algunos carburos y nitruros, por poner un ejemplo, y con algunos óxidos. Todos ellos van a tener diferente composición química, pero van a tener la misma estructura cristalina. Y recordemos que eh, a cada estructura cristalina le íbamos a asignar un compuesto como líder, que íbamos a decir que es una estructura cristalina tipo la del cloruro de sodio. De esto ya hablamos del cloruro de sodio y de sus isomorfos y de su estructura, pero nos faltaba hablar de unos compuestos que son carburos y nitruros, para los que aplican una consideración. Cuando el carburo o el nitruro están combinados con metales de transición, entonces el libro de referencia, el Ceramic Materials de Carter y Norton, nos aclara que podemos determinar un radio entre sus radios atómicos eh, con base en una tabla. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Vemos el metal que tenemos, que puede ser titanio o circonio, y lo asignamos dependiendo si tenemos un compuesto que sea carburo o que sea nitruro. Entonces, con esta relación C entre M, vamos a sacar el radio de los carburos y N entre M, el radio de los nitruros. Entonces, hacemos bueno, aquí nos dan los radios atómicos del titanio y del circonio, y hacemos una selección para ver esa relación de radios. Por ejemplo, si tenemos carburo de titanio, entonces nos vamos a la línea de los carburos y la hacemos coincidir con la columna del titanio. Entonces, este es el valor de la relación de radios. Y ese es un valor, una tabla importante que nos ofrece el libro, y así un comportamiento particular para dos compuestos binarios, carburos y nitruros, del tipo de cloruro de sodio. Y en otra tabla, con esa relación de radios, podemos tener, dependiendo el valor mínimo de esa relación, donde podemos conocer cuál es el número de coordinación del compuesto y cuál es el tipo de poliedro que tiene. Entonces, un, un compuesto que tenga una relación de radio de 0.300, por ejemplo, va a cumplir con este mínimo de 0.225, va a estar aquí un poco superior, y va a cumplir con ese mínimo, entonces va a tener un número de coordinación de 4 y un poliedro tipo tetraedro. Es otra de las tablas que destacamos para este tema y para este tipo de compuestos. Ahora, hay otro compuesto que se llama que es eh, arseniuro de galio, y que también la estructura cristalina aplica para el beta carburo de silicio. Aquí, bueno, parte de lo que hay que destacar es que esta estructura cristalina, el elemento líder o el tipo arseniuro de galio, es uno de los sintéticos eh, aprovechado para los cerámicos avanzados. Entonces, porque en otros vimos que eran materiales muy tradicionales, óxidos,
o minerales como la halita, el cloruro de sodio, perdón. Entonces aquí sí podemos decir que esta estructura cristalina es del tipo arseniuro de galio. Acá la podemos ver, donde se colocan los átomos de galio en una estructura tipo cúbica centrada en las caras, y los arseniuros la van a completar en los iones de arsenio la van a completar en una disposición tetraédrica. Esto aplica para, estos compuestos aplican y es para circuitos integrados de frecuencia de microondas, circuitos integrados de microondas monolíticos, diodos emisores de luz infrarroja, diodos láser, celdas solares y ventanas ópticas. La estructura está formada apilando los aniones en FCC y colocando los cationes en los intersticios en forma tetraédrica, como lo indicamos. Otra cosa, otro concepto que venimos viendo desde Introducción a Ciencia de los Materiales es el factor de empaquetamiento atómico. Acá, esto era la cantidad de números de átomos de la celda por el volumen de un átomo. Esto entre el volumen de la unidad de celda. Recordemos que, bueno, es ver qué tan llena, por decirlo así, qué tan empaquetada está la estructura cristalina con los átomos que la conforman. Bueno, acá entonces podemos sacar esa relación y podemos decir que, por ejemplo, el arseniuro de galio tiene un 0.49 factor de empaquetamiento. Recordemos que el factor de empaquetamiento va de 0 a 1, entonces 0.49 es como andar por el término medio de empaquetado para esa estructura. Y otros compuestos que muestran esta estructura, como la del arseniuro de galio, son los fosfuro de indio, antimoniuro de indio, fosfuro de galio y el beta-carburo de silicio. Otro compuesto avanzado que lidera una estructura cristalina de compuestos binarios es el nitruro de aluminio. La comparte con otros isomorfos, como ya dijimos, isomorfos que tienen diferente composición química, pero van a tener esta misma estructura cristalina, con el óxido de berilio y el óxido de zinc. Estos nitruros, veamos acá los átomos de este color, son de nitruro y puede ser para nitruro de aluminio, de galio, de indio. Estos nitruros, entonces, a condiciones ambientales, están dispuestos de forma similar. Ellos tienden a acomodarse en hexagonal compacta con sus átomos en tetraedro, con sus otros iones en tetraedro. Y cuando este compuesto es sometido a presión, entonces se acomoda y tiende a formar una estructura cúbica simple. Muchos compuestos de tipo AB, como se ve por acá. Recordemos que AB es de dos compuestos, un compuesto A y un compuesto B, según la nomenclatura de Stoktoverik. Y el nitruro de aluminio es uno de ellos, así como también el nitruro de galio, el óxido de berilio y el óxido de zinc, como lo indicamos aquí arriba. Ellos van a tener este tipo de estructura cristalina. Y bueno, de las estructuras cristalinas complejas, que también lo vimos en otra cápsula, nos faltaba también ver una que es sintética y que aplica para cerámicos avanzados, que es la parte por donde vamos. El YBCO. El YBCO, bueno, había un material muy tradicional que se llamaba perovskita, al que ya nos referimos, pero el YBCO tiene importancia desde los años 80, cuando se encontró sus aplicaciones características. Como dijimos, es una estructura ortorrómbica tipo perovskita. Las complejas ya las habíamos visto, las estructuras cristalinas complejas que pueden ser de elementos como acá, que es un óxido de cobre complejo, o podría ser incluso de un solo elemento como de un compuesto binario como el óxido de silicio. No necesariamente por ser compleja tiene que tener una composición química
de muchos elementos, en este caso sí lo es. A este se le llama óxido de cobre, bario e itrio. Por eso el Y va Cu y o reducido como YpCO. Este tiene iones de cobre y oxígeno en un arreglo que están como cadenas entre capas de óxido de bario. Lo destacamos el YbCO porque, bueno, ya dijimos, estructura similar a la perovskita. Y lo más importante y que ha sido investigado sobre este material es su capacidad de ser superconductor. Él en realidad es aislante a temperatura ambiente, pero es superconductor a 90 Kelvin. Recordemos que el Kelvin va a unas temperaturas muy bajas y 90 Kelvin apenas son menos 183,15 grados Celsius. ¿Cómo se llega a eso? Con enfriamiento de nitrógeno líquido. Y ahí ya pudieron ver que el material se comporta como un superconductor. Aquí, ¿qué es otra cosa importante? El YbCO, bueno, en química hablamos de las estequiometrías y la estequiometría se debe incumplir para tener esta característica. Si el material tiende a ser eh, buscar la estequiometría correcta o la completa, perdón, él no va a tener esta propiedad, pero entonces vamos a decir que va a ser un Y con bario 2, con cobre 3, con oxígeno 6, que puede ser más X. Cuando esa X valga de 0 a 0.4 va a ser aislante. Y cuando valga aproximadamente esa X adicional al 6, 0.4 a 1, entre esos valores, ahí es donde se va a comportar como semiconductor. Entonces, de la misma forma que otros superconductores, que casualmente se preparan agregando al óxido de cobre sus precursores, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿O cómo se está logrando esto? Para que el material se comporte de esa forma, entonces ya dijimos que iones de cobre y hierro están en arreglos de cadenas entre capas de óxido de bario. Se van a agregar el precursor, que son como pequeñas cadenas de óxido de cobre, como dopantes para eh, que haya un exceso, bueno, y que sean formadores de oxígeno. Entonces, con esto es que ya el material logra tener esas capacidades y esa estructura y esas propiedades que son muy destacables. Esto sería en parte de esta cápsula que completa los materiales cristalinos complejos y binarios.